Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre el nuevo ritual maya. Se tiene el Novus Ordus y el Vetus Ordus. Ahora se agrega el ritual maya, me imagino como parte del Novus Ordus. Es un mini Novus Ordus aplicado a ciertas comunidades indígenas. Se denota la incapacidad de la Iglesia mexicana, principalmente la del sur, de las diócesis del sur, pero Iglesia en general mexicana, de evangelizar a las comunidades indígenas. Vamos a analizar este aspecto. Antes quiero agradecer a todas las personas que se han sumado al canal, han emitido sus opiniones en los diferentes videos. Gracias a quienes ya lo han hecho y quienes no se han suscrito, pues lo invito para que lo haga y de esta manera cada día seamos más. Gracias de antemano. Vamos a nuestro Ave María tradicional. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Por un lado, en cualquier parte del mundo, aquí en Estados Unidos, se ha restringido por todos lados la misa en latín. Pero por otro lado, no se quiere la misa en latín para nada, o la misa tradicional, mejor dicho. Pero sí se crean nuevos ritos para llegar supuestamente a las comunidades indígenas, en este caso de México. Y se va a extender a más, ¿no? Por ejemplo, ya se está haciendo prueba por los próximos 3 años del rito amazónico. Los misioneros, ¿sí? Los misioneros que vienen a Europa a evangelizar a lo largo del continente americano, es una bofetada para ellos, porque estoy seguro que nunca se les ocurrió crear un ritual para adaptarlo a la forma pagana de los pueblos originales de este continente. ¿Y por qué? Porque es una sola fe, como dice el credo, una santa católica iglesia apostólica. Se denota la incapacidad de los obispos a través de décadas de, por ejemplo, en Chiapas, en este caso, de evangelizar a esas comunidades y traerlas al cristianismo. Ahora, con este nuevo ritual, el cristianismo con elementos, o la misa, mejor dicho, con elementos paganos, se ha creado un nuevo ritual o rito maya de la misa. El proyecto fue avanzando poco a poco y los puntos claves o centrales del proyecto son incensación durante la misa por laicos, o sea, el incienso por laicos, ya sea hombre o mujer, oraciones dirigidas por un laico, hombre o mujer, dotada de una función litúrgica que le llaman el principal o la principal, que a la manera sería como el anciano, ¿sí? Mixto con danzas mayas, un altar maya, ya no es un altar católico, cristiano, sino un altar maya, cuyo contenido se conserva bajo el nombre de ofrenda maya. Entonces, en cuanto al principal, es decir, o anciano, principal o anciano, no necesariamente porque es un anciano, un viejito, sino porque es el título, el principal o anciano se colocará junto al sacerdote dirigiendo las oraciones de la comunidad durante la misa, así como el diácono, vamos a decirlo así, que se pone a un lado del sacerdote. Este papel disminuyó considerablemente la importancia del sacerdote, pues representa una función de gran importancia. El oficio litúrgico de principal se refiere a la persona, hombre o mujer, que es considerada una autoridad moral en la comunidad que guía a su pueblo en la oración y la fe también. Así que, por lo tanto, el Vaticano ha aprobado este rito maya de la misa que implica danzas rituales, danzas autóctonas,
donde mujeres toman el lugar del sacerdote para incenciar el altar y el liderazgo laico de ciertas oraciones durante la liturgia. En la columna semanal del 13 de noviembre, el cardenal Arismendi, ya emérito, reveló con alegría que el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, con la autoridad del Papa, otorgó el esperado reconocimiento de algunas adaptaciones litúrgicas para la celebración de la Santa Misa en los grupos étnicos Tzetzal, Tzotzil, Chol, Tojolabal y Zoque de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, allá en México. Y poco a poco se va a ir, vamos a decir, pues extendiendo, ¿no? En lo que se refiere a México, pues a las otras, vamos a decir, grupos étnicos. Son la liturgia de la iglesia y no solo costumbres y hábitos que se miran con sospecha, dijo en defensa del nuevo rito de la misa, del Novus Ordus, el cardenal. En sintonía con lo que dijo el Papa, el cardenal Arismendi opinó que el rito son una forma de encarnación de la fe en expresiones muy propias de estas culturas. No los inventamos, sino que adaptamos lo que ellos viven y que está de acuerdo con el rito romano. ¿Cómo van a ser estas danzas? Pues vamos a ver que ver algo en acción, ¿no? He estado buscando, pero como que no he encontrado nada al respecto, unas danzas rituales, no sé si así como brinquitos, porque dice algo, movimientos sencillos durante la asamblea, un poco monótonos, contemplativos, acompañados de música tradicional, o sea, música autóctona, una forma distinta. Según eso, no se cambia el contenido de la misa, sino la forma de expresarlo. Esa es la novedad. Sin embargo, el Vaticano había estado evaluando este texto desde julio del 2023, o sea, tomó año y medio prácticamente para tomar una decisión final donde los obispos mexicanos y la Conferencia Episcopal Mexicana votó 103 votos, o sea, 103 obispos votaron a favor y 2 votaron en contra. A ver, interesante quiénes son esos dos para que nos expliquen por qué ellos sí los rechazaron y toda la bola demás no. Así que eso fue lo que ha venido pasando y más que nada, la oración, según la oración comunitaria, los ritos proponen una base católica, o sea, los elementos católicos, la cruz, velas, etcétera, etcétera. Fueron desarrollados por aquellos pueblos de origen de maya que se alejaron de los antiguos mayas. Permanece el temor del sincretismo. La oración en voz alta, en comunidad guiada por el principal, es decir, por el anciano, por el laico o la laica, nos permite entrar en una relación directa con Dios. O sea que el sacerdote no es suficiente. O sea, las declaraciones de Arismendi a veces no tienen ni fundamento si las analizamos un poco más. Dice, la oración en voz alta y en comunidad, guiada por el principal, por el hombre o mujer, anciano o anciana, nos permite entrar en una relación directa con Dios. O sea que el Novus Ordos no entra en directa, o sea que por las orillitas. El Vetus Ordos, que es la misa tradicional, no entra tampoco directo. Pero ahora sí, hemos creado algo nuevo, algo interesante, que es directamente con Dios. Ya no tenemos que andar por las ramas. Cuánta contradicción. El ritual del encender las velas, por ejemplo, los cirios, la oración comunitaria en el incendio de las de las velas, ha sido una de las formas de oraciones más utilizadas por los grupos indígenas, mediante la cual expresan todas las peticiones de la comunidad que tiene su corazón ahí puesta. Esto, recordemos también, este es un ritual con todos los elementos cristianos, la cruz, etcétera, etcétera, pero con elementos paganos. O sea, la ceremonia de las velas, que va acompañada por una inclinación de la cabeza, de un contacto con el suelo y de cantos, tiene como objetivo hacer contacto no solo con Dios, sino también con los ancestros y con la madre tierra.
poniendo así a Dios en el mismo plano que la tierra y que los ancestros, o sea, que los antepasados. Vemos cómo la adoración a Dios parece estar situada en el mismo plano que la adoración a los ídolos. Y esta forma, recordemos, en el Antiguo Testamento ya hay historia, hay, no sé por qué no aprendemos de la historia misma. Eh, ya tenemos elementos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando se divide el sur y el norte en Israel, las 10 tribus del norte y se quedan las dos de abajo, como nación independiente, se divide, se pelean, y posteriormente creo que es Roboam, no sé qué, el rey de las tribus del norte, no me acuerdo el nombre exactamente, hacen templos en diferentes puntos para que la gente no baje a Jerusalén, pero el rey se casa con una mujer pagana, la cual introduce todos los elementos paganos de su fe. Ella. ¿Quién lo autoriza? ¿Quién lo permite? Pues el rey, que era la autoridad máxima. Y de ahí se fue, desapareció prácticamente las tribus del norte, con ¿cómo decir? Como la toma de control de Nínive, entre otras cosas. O sea, le estoy resumiendo la historia para decir cómo no hemos aprendido de la misma historia y de los antepasados, como quieren que ahora lo sea. ¿Por qué? Porque queremos crear nuevas cosas, inventar nuevas cosas. Esto denota que la iglesia mexicana, o sea, no solo la iglesia como laicos, la fe de los laicos es más auténtica, es más original que la fe de la jerarquía. ¿Por qué? Por el cristiano común católico sigue haciendo sus oraciones, reza el rosario, la coronilla, se queda en grupos de WhatsApp para fomentar la oración y la unidad cristiana católica. Eh, en fin, un montón de cosas que es la fe sencilla del pueblo de Dios. La jerarquía jala por otro lado. Ya sabemos que por lo general siempre jalan por otro lado. Y se denota, o sea, si los misioneros a lo largo de, vamos a decir, 500 años, o tal vez 300 años, no sé cuánto se tardaron, vamos a ponerle 300 años, establecieron la misa, el ritual católico tradicional, independientemente de si, claro, por eso era la catequesis, etcétera, etcétera, y pusieron el ritual tradicional católico. Quiere decir que fueron capaces de evangelizar a esas comunidades, y esas comunidades comprendieron y entendieron que estaban en presencia de Dios. Ahora, la jerarquía, no el pueblo, la jerarquía no tiene capacidad de evangelizar, no llega a esas comunidades, y ahora se crea o se inventa un ritual para poder aparentemente llegar bajo un cristianismo paganizado. Esa es la jerarquía, en este caso de la iglesia mexicana, su incapacidad de evangelizar a todas esas comunidades que ahora se les ha creado un nuevo rito. Comunidades, principalmente pues el sur mexicano, donde grupos étnicos, los Tzetzal, Tzotzil, Chol, Tojolabal y Zoque, que se encuentran dentro de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Así son las cosas con este ritual, nuevo ritual maya, aprobado ya por el Vaticano, por el Papa. O sea que ya tenemos 3 rituales hasta ahorita conocidos. El Vetus Ordus, o sea, la misa tradicional o el ritual tradicional, el Novus Ordus, el ritual nuevo, y copia de la minicopia del ritual étnico, vamos a decirlo así, porque de aquí van a crecer más, va a salir más. De hecho, ya hay una misa, aquí en Michoacán, sí, ya hay una misa con un ritual. Obviamente no se ha sido aprobado por la iglesia o por el Vaticano, pero ya lo celebran como tal. El ritual purépecha, si mal no recuerdo. Pero voy a hacer un video al respecto también. Muchas gracias por su atención. Y usted, hermano católico cristiano, ¿a dónde vamos con este pontificado de Jorge Mario Bergoglio? ¿A dónde nos lleva? Donde ya no hay autoridad del Papa, sino simplemente
ahora todas las conferencias episcopales, a raíz de la sinodalidad, de la nueva iglesia sinodal, tienen la autoridad de quitar, poner, eliminar y agregar nuevas cosas. ¿Usted qué piensa al respecto? O sea que al final de cuentas, pues hay que hacer nuestro ritual, lo sometemos a las autoridades competentes y con el tiempo no lo aprobarán. O sea que nos estamos protestantizando más de lo que ya estamos con el Novus Ordus. ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos? Pues busque cerca de su comunidad, de cerca de su iglesia, de cerca de su parroquia, de su pueblo, a alguna misa tradicional donde usted pueda acudir a lo que es una misa auténticamente católica. O hay de la iglesia maronita, por ejemplo, que también está ahí en México y en diferentes partes de aquí de Estados Unidos. Ellos tienen también, que es la iglesia de Oriente u ortodoxa. Así que, por lo tanto, seguimos siendo católicos, apostólicos, romanos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.